Bueno, pues otro capítulo más de Lite Lupa, la lupa literaria, en la que, bueno, pues seguimos profundizando en cosas de la historia, lo cual está bastante chulo porque si a ti te gusta leer, pues esto te puede dar pie a querer seguir descubriendo historias de este tipo, ya sean de ficción o no ficción, pero si a ti te gusta crear, pues esto también te va a servir de inspiración. Por lo cual, aquí es un win to win. Aquí es ganar, eso sí, lo que siempre comento a la hora de tratar temas de historia o de otro tipo de asuntos. Que, claro, al final siempre no vamos a ir al 100% de eficacia, siempre en algo se puede fallar, pero la cosa es descubrir y disfrutar de todo esto y sobre todo dar muchos hilos de los que tirar. Así que bueno, esta es la temática en la que colocamos la lupa y además también la colocamos en una persona con la que ya hemos hablado y nos comentó cositas de historia y tal. Nos vamos con Lola Rubio. ¿Qué tal, Lola? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muy a gusto, Sí, muy contenta pues de estar aquí. yo contentísimo porque el último episodio que hicimos, si no recuerdo mal, fue de leyenda, de, bueno, historia y cositas de Sevilla. De Sevilla. Tú, exactamente, tú que eres escritora, también eres guía, es decir, combinas muy bien ese aspecto bueno, de la historia, ¿no? De las leyendas, ¿no? Que se prestan tanto a crear. Y bueno, tanto la historia como las leyendas, eso es oro, oro, como la Torre del Oro, ¿no? Bueno, Que aquí hay para rascar muchísimo, te pones así un poquito y va saliendo de todo, mucha inspiración para escribir. exactamente. De hecho, tú realmente, tu conocimiento de historia, realmente no se centra tanto en íberos, fenicios y tartesos, que es lo que vamos a hablar, o ¿en qué te centras realmente? Porque es para que quede en claro que realmente hay tanto que hoy vamos a hablar de una cosa de los que realmente no es ni tu campo especializado, creo yo. Coméntanos un No poquito. lo es, no lo es, no lo es para nada. Bueno, yo estudié Historia del Arte y entonces ahí hay un poquito de todo, pero en Historia del Mm, Arte realmente yo nunca estudié mm, fenicio ni tarteso, de hecho. Yo soy una guía especializada en Sevilla y entonces, claro, esto también da para muchísimo, como el último capítulo que hicimos de leyendas, de historietas de aquí y demás. mm, Pero digamos que yo estoy especializada, muy especializada en monumentos e historia de Sevilla, ¿vale? mm, Entonces, estoy bastante especializada en lo que ha ocurrido aquí. De ahí que yo en mis rutas sí que mencione Fenicio y Tarteso, de hecho, pero mm, como muy de pasada, porque claro, mis rutas no son especializadas en esto. Vamos hablando de todo lo que ha ocurrido en la zona. También hago rutas en Cádiz, en Málaga, en Córdoba a veces, y entonces, bueno, pues por ahí, de ahí que conozca, ¿no? Que conozca algo de lo que hay. Y luego, bueno, pues los yacimientos, el tesoro del carambolo, etcétera, etcétera, que me mm. han llevado a investigar un poquito más sobre estas civilizaciones, digamos. Pero efectivamente no es mi especialidad. Exactamente. De hecho, hace poco que me lo comentaste por Instagram, estuviste incluso haciendo un viaje en el que viste cosas de la temática esta, de los tartesos, creo que, ¿no? Tartesos fenicios. Sí, sí, bueno, Sí. ambos, porque justo, bueno, yo voy mucho a Cádiz Mm. por diferentes motivos, porque por ejemplo también tengo una chirigota y estoy también en Cádiz en Ah, carnaval. mira una cosa. Hombre, hay que hacerlo todo, ya que estás aquí hay que hacerlo todo, hay que Ya, ser partícipe también de la cultura de la zona y de las mm, fiestas. Pero sí, mi pareja es de Huelva y mm, entonces pues a Huelva también vamos mucho. Y Huelva se supone que es, Huelva y Cádiz se supone que son los asentamientos de Tartesos, ¿no? El reino de mm, Tartesos, que es una civilización que se supone que está aquí entre el siglo XII y el V antes de Cristo, es una civilización de la que se sabe poco, cada vez se va sabiendo más, pero bueno, al final, como estamos hablando de protohistoria, estamos hablando de una época pues, de la que hay muy pocas cositas, y se está estudiando mucho todavía. Y bueno, nos encontramos siempre el mismo problema, que al final la mayoría, probablemente el 99% está todavía bajo nuestros pies, pues es difícil, ¿no? De teorizar sobre ella. Pero es verdad que en el Museo de Huelva, que estuve hace muy poquito, sí que tienen restos de arte, sobre todo de cerámica, muchas cositas hechas con metal, porque al final esta zona parece que la van a explotar mucho, la zona de Río Tinto, ¿sabes? Toda la zona de aquí ya. va a ser una zona de metalurgia, ¿no?
y entonces parece que por eso también va a estar muy explotado. Y es muy interesante porque ahí hay también, no es fácil estudiar esto porque hay mucha confusión entre tartesos, fenicios, hay gente ahora, hay Mm. teorías ahora que incluso piensan que son lo mismo. Eso era una de las preguntas que te iba a hacer incluso, porque es que hay tan poca... Es un contexto histórico tan lejano en el que todo era tan diverso. De hecho, los propios íberos eran diversos, están metidos dentro del mismo cajón de los íberos, ¿no? Pero ya de por sí ellos eran muy diversos. Pero claro, los fenicios también tenían sus cosas y los tartesos también, todo era muy diverso, hay muy pocas pistas. Yo he llegado a escuchar muchas cosas, que los fenicios eran tartesos o que los fenicios eran la mezcla entre los fenicios, en que los tartesos eran la mezcla entre los fenicios y los íberos que ya estaban, o que los tartesos ya estaban incluso de antes. Es que no, Mm, es que realmente es eso, es como estamos hablando de protohistoria, estamos hablando de la edad del bronce, estamos hablando del 1200 antes de Cristo aproximadamente, entonces es muy complicado saber exactamente cómo funciona. Los fenicios, por un lado, esa civilización seguro que existe y los fenicios tienen además su alfabeto propio, que es muy importante. Tienen una zona muy concreta, hay muchísimos escritos sobre ello y los fenicios van a estar en la zona del Líbano, de Siria, de Israel. Y esto se sabe 100%. Esta es una de las cositas que se sabe 100%. ¿Qué pasa? Que los fenicios van a ser mercaderes, van a ser comerciantes, ¿no? Entonces, ellos van a abarcar todas las zonas del Mediterráneo y ellos ujú, van a colonizar, parece que van a colonizar ciertas partes, pero van a ser, digamos, colonias muy pequeñitas establecidas en la propia costa, para mm, ellos poder ahí pues, tener sus almacenes, descargar, que luego este comercio es muy interesante porque este comercio realmente es siempre, casi siempre es trueque, ¿no? mm, Y entonces aquí está el tema de que Tartesos aparece en algunos escritos, pero hay ahora muchas teorías de que dicen que los tartesos es una cultura local, una cultura íbera, digamos, que evoluciona, ¿vale? Y esos son los tartesos, pero hay otra gente que dice que es una cultura local que son en realidad los fenicios mezclados con los locales. mm. O Los sea, que locales son los íberos. claro, los fenicios con los íberos, Mm, los fenicios con los íberos, que esos serían los tartesos. O sea, que mm. ahora mismo hay teorías, hay gente que está teorizando sobre que los tartesios son realmente los fenicios, ¿sabes? O los fenicios evolucionados o los fenicios mezclados. Entonces, esto es muy interesante porque, claro, luego cada vez se están descubriendo más cosas. Se decía que Tarteso era Huelva, Sevilla y Cádiz, y ya Mm, se han encontrado restos en el Algarve portugués, se han encontrado restos en Badajoz y hasta en Cáceres. O sea, que figúrate. parece que Tarteso, o ese arte, ¿no? Que ha llegado hasta el norte de Extremadura. Por lo Mm, tanto, era más grande o es más grande de lo que se planteaba. Había una cosa curiosa que creo, no sé si lo comenté contigo o con alguien, quizá me arriesgo a decir que fue en el anterior capítulo contigo, que por ejemplo el río Guadalquivir, porque digamos que podría ser como al menos el triángulo, ¿no? Como el valle del río Guadalquivir, Ujú. digamos que sería como ese eje, por así decirlo, un poco de Huelva, un poco de Cádiz, ¿no? Un poco de Sevilla, pero claro, el río, el cauce no era el mismo en esa época. Por lo que tengo entendido, era muy grande, habían lagos. De hecho, yo vi, bueno, leí una novela de los Tartesos y, claro, estaba yo leyendo que estaban por lo que entendía que era el río Guadalquivir, pero eso era enorme y tenía islas. Y ahí Sí, estaba, claro, Argantonio, que era en las islotes fluviales, habían ciudades, donde estaba Argantonio, que es ese famoso dirigente que se conocía de los tartesos, ¿no? sí, del único que hay constancia escrita, de Sí. hecho. Mm, Claro, es que estaba el lago Ligustino, que hoy día sería, digamos, la zona que conocemos como Isla Mayor. ¿Sabes? Que hay un montón de marismas, hay una zona ahora del sí. Guadalquivir, tú sales de Sevilla, que hay muchos pueblos que se llaman Coria del Río, la Puebla del Río, pues toda esa zona, que ahora son marismas y son arrozales, Mm, pues toda esa zona se supone
que son esas marismas que han quedado poquito a poco del lago Ligustino, que efectivamente era enorme y parece que había islas y tal, en esa época, en Sí, época de los tartesios. claro. Entonces, claro, esto es interesante porque efectivamente la demografía era otra, era diferente. Claro, yo Y lo quería, sí, lo quería vincular incluso a lo que decíamos de que los fenicios, porque los tartesos quizás pudieran ser fenicios a mezcla o no, que estaban ubicados en la costa. Pero claro, claro, es que como el relieve era diferente, estamos hablando ya de una costa fluvial que se adentra dentro de la propia península y entonces los tartesos van subiendo por ahí. Pero claro, me habías dicho que suben hasta Extremadura incluso. Entonces yo no sé si por ahí hay más ríos, pero es una es que locura, ¿eh? esto también es interesante porque cuando te pones a investigar, parece que efectivamente la cuna, lo que tú dices, la vía principal es ese Guadalquivir, pero no está claro. Se cree Mm, que es esto, pero no está claro. Aquí hay varias cositas. Primero, lo del Guadalquivir, que efectivamente Sanlúcar de Barrameda, luego está Cádiz, San Fernando, que hay, en San Fernando se han encontrado yacimientos. mm, Em, y luego se va subiendo, ¿no? Hacia aquí. Se han encontrado yacimientos hasta en Carmona. Pero bueno, el tema. Hay gente que dice que a lo mejor la vía principal no era el Guadalquivir, sino el río Odiel. es lo Que que esto es. cambiaría la cosa, porque el río Odiel es el que va hacia el Tinto. O sea, esta es Mm, la zona de metalurgia, la zona de las minas de Río Tinto, la zona de metalurgia. Entonces hay mm, gente que dice que es aquello. Y hay gente que dice que es el río Barbate. O sea, hay gente que dice que en realidad es en Cádiz, es en la otra. O sea, que aquí también hay diferentes teorías, porque como digo, ahora se está teorizando mucho, hay diferentes teorías y podría haber diferentes vías. Y una de las curiosidades más interesantes de Tartesos, y que esto da mucho, mucho, mucho inspiración y para novelas, para historias y tal, es el ah, tema de la ciudad de Tarteso y la ciudad perdida, ¿no? Que hace poco, que esto tuvo muchísima controversia, salió un artículo, creo que en National Geographic, de unos estudiosos, de unos investigadores que decían que, bueno, que ellos habían encontrado Tartesos y que estaba en Doñana. Que esto, claro, ya se puede juntar y hay gente que dice que esto en realidad es Atlantis. ya. ¿Sabes? Es ya como la ciudad, la isla perdida esta de Atlantis, tal. Mm, Entonces, ahí, bueno, pues ahí hay para rascar, como decíamos, hay mucha inspiración. mm. Es que la verdad que Atlantis es que ha ido cambiando el relieve de una manera que no me extrañaría que hubieran pues, algunas ciudades que acabasen pues, un poquito bajo, es decir, que como ha ido cambiando el nivel del mar para arriba y para abajo, pues eso ha ido variando. De hecho, había una diosa que hemos hablado, bueno, un capítulo que no se ha subido a día de hoy aún, pero había una diosa que era Noctiluca, que estaba por la zona de Málaga, que decía que la honraban en una isla, pero esa isla ya no se encuentra. Ujú, Entonces hay muchas teorías por si no se sabía, esto es desde la época de los fenicios, ujú, si el río se partía en dos, formando un delta, y con un caudal tan grande, pues eso sería la isla. O no se sabe si efectivamente había una isla, pero por los sedimentos, pues a lo mejor de alguna manera u otra, pues se ha modificado el relieve, es decir, sería una isla como muy, muy, muy pegada, un islote prácticamente anexo, cercano a una especie de río, pero bueno, el caso es que incluso esas cosas han variado. Recuerdo, por ejemplo, siguiendo con el tema de Atlantis, que había por la zona de Portugal, Huelva, tirando hacia abajo, yendo hacia el mar a media altura, yendo para África, pero no, un poquito más tirando a la península. Ahí había como una montaña submarina, un monte submarino que se llamaba la montaña de Espartel o colina de Espartel, que se supone que está a su cima a unos 60 metros de la superficie del mar. Es ujú. como, y ahí también se jugó, pero bueno. Y rescato el tema de Río Tinto, porque yo creo que eso también da mucho para fantasear en esa época, en el que de repente un río rojo en el que, bueno, yo sé que si te metes te quedas sucio y eso es súper imposible de limpiar, es muy difícil también. Es que Y no hay además, ni vida, ni vida. bueno, es curiosísimo, esto es curiosísimo, a mí me fascina, porque Sí. realmente el paisaje es fascinante, el de Río Mm, Tinto.
Cuando tú te metes, que no está, por supuesto no se recomienda, Ya. si tú mojas el dedo, la mano, lo que sea, a lo que huele es a hierro. O sea, a metal, vamos, este olor del metal de cuando tú tocas un pomo, cuando tú tocas algo que Hostia, huele vale. mucho a metal, pues Mm. esto, así es lo que huele. Pero el paisaje es increíble, es increíble. De hecho, yéndonos un poquito del tema, hay gente que viene aquí de la NASA Eso. porque vienen a estudiar, porque dicen que es lo único, o sea, es lo más parecido en la Tierra que que existe aquí, que pueda ser parecido a lo que hay en Marte o lo que hay en otros planetas, Mm. porque es que es súper, pues eso, súper Ya. cerroso y tal, pero parece que hay vida, ¿sabes? O sea, eso es curiosísimo. Y luego este tema es muy interesante porque Río Tinto, de Río Tinto también podríamos hablar largo y tendido, porque esto Mm. ha cambiado muchísimo o sea, ha influido muchísimo en la historia de la provincia de Huelva. Mm. En la historia de la provincia de Huelva ha influido muchísimo. De hecho, sin ir más lejos, pues eso, he estado en Huelva hace poco y en Huelva capital hay una parte que se llama el barrio Reina Victoria, que son casitas de los ingleses, que se llaman, que es como en Río Tinto. En Río Tinto, en el pueblo, también hay una zona de casitas de los ingleses de cuando se vinieron a trabajar en el siglo XIX a explotar las minas. Pero es que hoy día sigue habiendo muchísimo trabajo y muchísima vida, digamos, a través de esto, de las minas. Y parece que Tartesos, si existía y estaba aquí efectivamente esta civilización, estos pobladores, era lo que utilizaban, era este metal el que utilizaban para comerciar con fenicios. Porque Claro. fenicios realmente su comercio estaba más orientado al tema de la cerámica, de la lana, de las lanas teñidas, utilizaban tintes, joyas, perfumería, cosméticos, y esto lo intercambiarían aquí con metalurgia, con metales de los tartesos, de esta Mm. zona de Río Tinto. Mm. Ya que estamos hablando de los metales, te quería, bueno, una de las preguntas que te quería hacer era en qué periodo de la prehistoria más o menos estaban ubicados. Entendemos que en la etapa del bronce, por lo que has Sí, comentado antes. ¿Qué importancia la metalurgia en ese momento, cómo estaba? Porque a la hora de crear, bueno, a la hora de ubicar una historia así, esto se presta mucho para saber qué tipo de armas había, o qué tipo de armaduras, o qué tipo de joyas, o qué tipo de hemos hablado de joyería antes, ¿no? ¿Qué tipo de, pues, bueno, cualquier tipo de... Entiendo que construcciones no habría mucho de temas de no, metal, sí, no. y poco más. Yo creo que de usos que se le podría dar al tema metalúrgico. Nosotros, o sea, Herraduras, lo que se ha herraduras, encontrado aquí. herraduras de caballo, no sé si en ese momento. Bueno, se han encontrado, aparte de arte, o sea, se han encontrado figuritas que son muy similares, son muy orientalizantes. Por eso se dice, o sea, los tartesos, si son tartesos, están orientalizados por los fenicios. O sea, tienen Mm. 100% influencia de estos, Mm. porque las figuritas de bronce que se han encontrado, por ejemplo, son muy similares a las que tenemos en nuestra mente de Egipto. Mm. ¿Sabes? Las figuritas de Egipto que son así, pues muy eráticas pero alargadas, delgadas, con ciertos movimientos de las manos. Las que se han encontrado son muy similares, que en el Mm. Museo de Huelva de hecho tienen. Y Mm. luego armaduras completas, yo no sé si hay, porque eso es muy difícil encontrar, pero sí se han encontrado cascos. Mm. O sea, cascos sí que se han encontrado, ¿vale? Pues del siglo cuarto, quinto, sexto antes de Cristo sí hay, ¿vale? Y, Mm. y esto sí, el estilo es muy estilo como el griego. Estos cascos que tenemos que tienen como están cerrados por aquí, ¿sabes? Abiertos Sí. por aquí, pero tienen, pues es un poco este estilo. Es un poco este estilo. También hay mucha influencia ahí, claro. Y el metal, bueno, y luego las armas se han encontrado muchísimas como tipos de espadas, de hecho muchísimo. También en el Museo de Huelva había mucho, había bastantes. Te puedo decir que había una vitrina a lo mejor con 7 o 10 espadas. Y luego no solo ¿Era armas, una sino... espada, era espada rollo falcata o qué? Sí, sí, O son espadas, no te sé decir exactamente, pero pueden tener perfectamente 50, 60 centímetros, o sea ujú. que son alargadas y más bien rectas, más bien rectas. ¿Y escudos, por ejemplo? Y Esos de escudos, madera.
Y escudos yo no he visto, pero bueno, puede haber. Otro Sí. tema muy interesante con el metal es la joyería, como el tesoro del, el famoso, famosísimo tesoro del carambolo, ¿vale? Mm, Que está en el Museo Arqueológico de Sevilla, que bueno, ahora mismo están obras, pero el Museo Arqueológico de aquí tiene este tesoro del carambolo, que son joyas y luego ajuar funerario, ¿no? Siempre. mm, Entonces también se han encontrado metales preciosos, no solo cobre, bronce, estaño, sino metales preciosos. Representaciones artísticas como el famosísimo bronce Carriazo, que es este bronce que representa a la diosa Astarte, que de mm, nuevo la diosa Astarte parece que es orientalizante, o sea, viene de Oriente, probablemente la trajeron los fenicios, pero está considerada una del ajuar tartésico, o mm. sea, que es tartesio. Esta diosa, que creo que ya lo comentamos la última vez, no estoy segura, pero creo que lo comentamos en el último episodio, Sí. que, que es una diosa pues que se llamaba el lucero de la tarde, la fertilidad, Era lo de la Lucero. virgen, y entonces parece que esto ha podido dar al final la diosa de las marismas, que ha podido acabar siendo lo que hoy día conocemos como la Virgen del Rocío. Eso es, sí. Saco algunas cosas que se me han ido ocurriendo, porque comentabas cosillas de ese ojo que se parecía tanto a los egipcios, ¿no? Que de hecho, es que hay muchas cosillas. Eso lo traían los fenicios también en las proas de los barcos, y claro, eso puede estar influenciado también con los tartesos y tal. Por lo cual, ¿a dónde quiero ya llegar? Has comentado antes de Astarte, la Virgen del Rocío. Eso en realidad es esa evolución de las diosas que habían, diosas o dioses antiguamente, ¿no? Ese politeísmo que ha ido cambiando a lo que es ahora todas estas vírgenes que tenemos, que se supone que hay una principal, ¿no? Pero hay muchas vírgenes que de alguna manera u otra luego se canalizan, ¿no? De alguna manera u Sí, otra, muchas ¿no? advocaciones. Sí. Y bueno, otro ejemplo, no sé si lo comenté en el capítulo anterior, regresando al ojo este de los fenicios, es el de, bueno, una diosa que había marina por la zona de Málaga, Noctiluca, que cuando llegaron los fenicios le cambiaron el nombre a Malac y bueno, muy interesante, hay una cueva marina en el Rincón de la Victoria, que una de sus cámaras se llama la Cueva de Noctiluca o la Cámara de Noctiluca, y actualmente podría ser la Virgen del Carmen. Que en su proa, la Virgen del Carmen es esta famosa que se la coloca en una barca y Ujú. pues esa proa, y se hace la procesión así, esa proa de esa Virgen del Carmen tiene como un ojo fenicio que ha ido arrastrándose después de tanto tiempo. Ese ojo fenicio, pues ahora lo que es una especie como de gota o de pescado, pero es como un ojo, ¿no? Ese contorno y el punto dentro, así con sus posibles variaciones. Pero a Málac, Noctiluca y a la Virgen del Carmen se la trata como igual, ¿no? Con colocándola en ese barco, honrándola así y considerándola la protectora de los mares y en este último caso la actual la protectora de los mares. Estas cosillas también Es que aprovecho. es Sí, fascinante. en el comienzo de Rayo a Luz, mi último librillo, ahí se ve un poquillo de eso, infantil. Dime, Ay, dime. qué guay. Es fascinante, es fascinante. Y aquí en Sevilla se cuenta muchísimo el tema de Hércules. Se cuenta muchísimo el tema de Hércules, que como Mm, sabes es griego-romano, pero está mm, basado en Melcar, eso es. que sabes que se supone Me que suena. es claro. Y es esta persona que se dice que la leyenda cuenta que es el primero que coge el Guadalquivir para arriba y llega aquí y funda Sevilla. Entonces, Ah, todo fundador de Sevilla. Además. fundador de Sevilla, según la leyenda, fundador de Qué guay. Sevilla. Entonces, Hércules tiene presencia aquí en Sevilla, pues está en la puerta del ayuntamiento, está Mm, en una plaza enorme que tenemos que se llama Alameda de Hércules, ¿vale? Que mm, tiene unas columnas romanas, pero con unas estatuas del siglo XVI y una de ellas representa a Hércules. Entonces, Hércules sí que tiene aquí en Sevilla cierta tradición como fundador, pero no es el mm. Hércules romano. Realmente no es el Ya. Hércules romano, es este Hércules del que estamos hablando, que es Tartesio. Sí, son estas culturas, ¿no? Que adaptan lo que había anteriormente, ¿no? Claro. Entonces eso es interesante. De hecho, destaco esto, a la hora de ser lector o a la hora de ser escritor, destaco que las culturas muchas veces absorben lo anterior. Se ha visto en la zona esta con Melkart, luego Hércules, el Hércules andaluz,
pero lo que estamos comentando que, no sé, en el escudo de Andalucía, pues ahí está Hércules con las columnas. Eso es, con los En la leones. arquitectura, exactamente, en la arquitectura de la Alameda de Hércules de Sevilla, ahí están el nombre y las columnas. Lo de que hemos comentado a Virgen del Carmen, pues figúrate toda la trayectoria que ha habido. Entonces, bastante guay. Te quería preguntar posibles diferencias o posibles características de tartesos, fenicios e íberos. Más o menos a ver cómo podemos salir de esta. Porque, claro, ¿Comunes o diferencias? diferencias. Cosas que sean propias de este, de este y de este. Mira, una muy particular es el tema de los alfabetos, ¿vale? Mm, Los íberos tenían alfabetos, pero diferentes, porque como sabéis, los íberos realmente es un pueblo que es heterogéneo. O sea, no es los íberos son esto, no. Los íberos es ahí un saco, que es como la gente que había, claro, toletanos. como la gente que había aquí, que no está muy claro, y entonces, pues, diferentes pueblos que evolucionan, ¿no? Aquí y además en la parte de Valencia también, o sea, que en fin, es la gente que está aquí, ¿vale? Mm, Y entonces, de los íberos se conocen diferentes alfabetos. Por otro lado, los fenicios tienen el suyo, que es súper importante porque va a marcar aquí la diferencia. Y los tartesos tienen el suyo, que parece que cogen un poco del fenicio, de lo griego y de lo que había. Y entonces hay un poco de todo. Entonces, esta sería la principal diferencia, que cada uno tiene su lengua, y esto sí es interesante. Porque entonces tú dices, esta es una de las teorías que dice, bueno, los fenicios entonces no son los tartesos, que pueden serlo, lo que pasa es que aquí, ¿sabes? Pero esto sí que es interesante porque además hay muchos restos, bueno, muchos, no muchos, pero hay algunos restos de escritura que se pueden encontrar también en los museos arqueológicos de aquí de las diferentes provincias, donde puedes ver los diferentes alfabetos, que tienen escrituras similares, ¿sabes? Que ujú. tienen, bueno, formas, digamos, el alfabeto puede ser similar, pero no es igual. Entonces, esta es una de las curiosidades. Em, Luego, otras diferencias que se me ocurren es un poco lo que hablábamos de que veo que Tartesos tienen más de metal, o sea, de representaciones artísticas de metal, y Mm, Fenicios tiene más de cerámica, de lana, de joyas, un poquito más por ahí. Bueno, joya también es metal. mm. Otra cosa interesante, muy interesante, es el tema de los fenicios con la viticultura. El vino parece que lo meten aquí ellos, le debemos mucho a esta Ya, gente. Y, y Tartesos como que lo imbuye. O sea, por eso se cree que Tartesos realmente es una aculturización de fenicios, mm, ¿vale? Luego Tartesos está aquí y Fenicio se mueve todo el rato. O sea, al ser navegantes, comerciantes, mercaderes, ellos van moviéndose por el Mediterráneo, tienen muchas guerras y tal, mientras que Tartesos están establecidos en una zona concreta, mm. ¿vale? Esa sería otra diferencia, que los tartesos se ganan la vida con la minería, con la ganadería, pero no con la mercadería, digamos. Mm. Y cosas comunes, por ejemplo, ya que lo comentaste antes, a lo mejor algo que tengan. Cosas comunes tenemos lo que estábamos hablando de las deidades, como Mm, esas creencias y tal, parece que son comunes, ujú, ¿vale? Luego, el tema de las necrópolis hay algunas similaridades también, parece que los enterramientos pueden ser similares, ¿vale? En Cádiz hay un par de sarcófagos fenicios muy sí. interesantes que Lo, sí, el tema, ¿cómo lo hacían? ¿Incinerando? ¿Túmulos? en fenicios lo que hemos encontrado son sarcófagos que son, digamos, exteriores, ¿vale? Mm, Son sarcófagos de piedra grande, el cuerpo ah, dentro, o sea, que no mm, es incineración, mm, ¿vale? Y normalmente con ajuar. Ya sabes que esto de todas maneras lo del ajuar en la protohistoria es lo común. ya. En la Mm, protohistoria es lo común, en Egipto es lo común. Y luego, bueno, un poco una curiosidad que me he encontrado que me ha llamado mucho la atención es que Fenicios sí que tiene, claro, de Fenicios al final, como se mueven tanto, ellos tienen mucho, mucha influencia en muchas zonas, van haciendo guerras, ellos con los griegos tienen muchísimos problemas, tienen muchas mm. guerras, Los ¿vale? fenicios son un poco bélicos, ¿no? Son un Son poquito bélicos. bélicos, son Ah, bélicos.
Porque al final ellos están colonizando e intentando guardar su zona comercial. Y Claro, claro, sí. los griegos esto lo van a luchar, ¿no? Mm. Y como decía, los tartesos están aquí y los tartesos se supone, o lo que se sabe ahora mismo, es que acaban, o sea, que hay una guerra en el 500 y pico, 535 me parece, y la Ujú. cultura tartésica desaparece. En el 500 y pico se desaparece la pizza. Sí, desaparece ya. Desde entonces ya no hay nada más escrito de ellos. Pero después de Cristo, No, no, antes de Cristo, estoy hablando. antes. Sí, Porque sí, sí. entonces más o menos están entre el 1200 que hemos comentado antes y el 500, por El ahí siglo más o V, menos. sí, sí. Sí, Joder, unos sí. 700 años, ¿eh? Y es Que que, más o menos es lo mismo que los fenicios, ¿eh? Porque este es el tema también, que es más o menos la misma época en la que los fenicios están, digamos, operando, dando vueltas y tal. Pero ellos tienen guerras con los griegos, o sea, los fenicios tienen guerra con los griegos van a ganar y los griegos van a quitarse de medio a los fenicios porque eran, digamos, hacían comercio con los tartesos. creo, entonces ese posible desenlace de Tartesos y Fenicios, te iba a preguntar si se debía a los romanos, pero Se debe a los quizás más a los griegos griegos. realmente. O Se debe a los griegos, pero sí, ahí ya es que están empezando la cultura, los romanos también poco a poco con las guerras púnicas. Cartago sí. La es en segunda, bueno, esa claro, la época. segunda. Cartago es en Mm, esa época gordo, gordo, gordo. Y ya, entonces Cartago también está luchando por su influencia en el Mediterráneo. claro. Y Época entonces de ya cambios a tope. Mm, sí, sí, sí. El final abrupto, mira, lo tengo aquí, es el 535 de los tartesos con una guerra contra los cartaginenses. chulísimo. Es que esas cosas me flipan. En Mm. plan, cuánto desconocimiento y la que se podía estar armando ahí en ese momento, ¿eh? Hombre, si te Mm, pones, lo que te decía, si te pones a rascar, a mí me inspira joder, mucho además porque yo estoy escribiendo uno de los relatos que estoy escribiendo para una antología, mm, que creo que comenté la última vez, que se llama Cuentos del Mar, creo que va sí. sobre el tema de Atlantis, va Mm, sobre dos arqueólogos en Cádiz que están mm, allí y, bueno, pues están descubriendo cosas y va sobre esto, sobre la ciudad perdida de Atlantis. qué guay. Te quería preguntar ya para ir enfocándonos al final, ¿algún personaje importante por esta época? Más que nada para las personas que quieran escribir o documentarse sobre personajes en concreto. Tenemos a Antonio, Hércules, algún que otro dios. ¿Hay algo más? Básicamente, porque hay Básicamente, muy poco escrito. Entonces, como hay claro. muy poco escrito, lo escrito, queda algo escrito de los griegos. Pero como hay muy poco escrito, básicamente Antonio es el único rey conocido. Ujú, Y luego están Astarte, Melcar y Baal, que es otro dios, que esto, lo de Astarte tiene como lo que tú decías del Carmen, ¿sabes? Todos estos dioses al final mm, van a ir evolucionando a figuras iconográficas que hoy sí que están muy presentes en nuestra sociedad o en nuestra cultura de carácter religioso, y entonces eso es lo que yo destacaría. Eso es lo que yo destacaría. Porque luego, pero vamos, seguro que hay más, ¿eh? O sea, sí, sí. seguro, segurísimo, vamos, 100% que hay algunos más, porque de fenicios tiene que haber Bueno, 100%. Noctiluca. Bueno, Sí, Le cambiaron el nombre Sofía. a Malak. Esa ya de por sí es fenicia. Y esa abordaba tanto la diosa del mar como la de la noche. Entiendo que eso estaba relacionado con las mareas y era la protectora de los mares Claro, y la tal. luna, porque eran años lunares. Sí. Entonces eso es. Pero vaya, que si te pones a escarbar, hay ahí la vida. Entonces, Mm. bueno. Y sí, bueno, pues para ir terminando, por ejemplo, la última preguntilla, ¿en qué lugares uno se puede documentar? ¿Algún resto que haya? En Huelva has dicho que el museo hay, que en Carmona se han visto cosas. A eh, ver, por un lado, bueno, de fenicios y tartesos, museos arqueológicos, por supuesto. Hay que irse a museos arqueológicos. El Museo Arqueológico de Sevilla tiene cosas muy interesantes, pero como decía, ahora mismo en la actualidad está cerrado. mm, Parece que hasta 2025 no va a abrir. mm, Pero bueno, tiene un catálogo interesante. Y bueno, cuando lo abran sí que será digno de visitar porque están haciendo, se supone, pues la obra y la actualización y la modernización adecuada para todo esto, ¿no? Además, el Museo Arqueológico de Sevilla, desgraciadamente hasta ahora,
como era un edificio del 29, era un edificio de los años 20, pues la mayoría de las colecciones realmente estaban en el almacén. No sé, ni siquiera no se podía visitar. Pero bueno, esto para el futuro. Y mientras, los museos arqueológicos de Huelva y de Cádiz, ¿vale? Son básicos para documentarse sobre fenicios y tartesos. Y no sé si habrá algo en el de Badajoz, ¿vale? Porque, como digo, se están descubriendo cosas por la zona y tal. Y luego, además de esto, los museos siempre bien, pero además de esto, investigar en vuestra zona, la que os interese, los sitios que hay, las necrópolis o los yacimientos que se han encontrado, porque hay varios, ¿eh? Hay uno que es muy conocido, por ejemplo, que se llama el Yacimiento de la Joya, ¿vale? Que este está en Huelva, no sé exactamente dónde, pero está cerca del río Diel, ¿vale? La necrópolis de la Joya. El otro día vi yo en el Museo de Huelva una cartela sobre él. Y luego vi otro que estaba en Aracena, o sea que en la zona de Aracena también hay. Otro que se llama el Poblado del Castañuelo, que también lo tengo aquí, que lo vi el otro día, que este es el de Aracena, ¿vale? La zona del Guadiana. En San Fernando hay algo también, en Cádiz, en San Fernando. Bueno, en Cádiz capital, por supuesto, que en Cádiz capital, si vas andando por el Museo Marítimo, antes de llegar a la catedral, tienen allí un cristal, que es el Museo de Huelva, de Cádiz, perdón, y tienen los sarcófagos fenicios que hemos hablado antes. Qué guay. Ahí expuestos. O sea, Mucho que de esto. Sí, muchas de esas ubicaciones, como hemos comentado, pues relacionadas a ríos, a zonas costeras. Yo destaco el que conozco, que es el Cerro del Villar, que está bueno, pues a las afueras de Málaga, en la parte oeste, el río Guadalmedina, el desembocadura del río Guadalmedina. En esa época, pues habría un delta mucho más interesante que el que hay ahora. Y ahí, bueno, pues ¿qué ocurrió? Inundaciones, no se sabe si por parte del río, por parte de tsunami, y ya pues se mudaron a una zona quizá un poquito mejor, que es el monte que hay más metido en la ciudad, donde hasta actualmente pues la Alcazaba, que ya pues llegaron los árabes, llegaron los romanos, ¿no? Unos construían sobre otros, pero muy curioso que ciudades marítimas, de los fenicios en este caso, sino de los con sus propios problemas, marítimos del agua, ¿no? O fluviales, y se mudan a lugares más altos. Y más bueno, alto. con esto ya concluimos todas las preguntillas que teníamos. Te dejo, dime. Sobre lo último que estabas diciendo, que esto también nos ha quitado mucho, porque estabas diciendo dónde documentarse. Claro, una cosa que hemos dejado atrás que quería comentar es el tema también, que estábamos hablando de las armas, del metal y tal, de los utensilios, de las herramientas que utilizaban, porque claro, aquí había muchísima pesca, pero aquí ha ocurrido lo que tú dices, que en las zonas de pesca, al final esas zonas luego fueron colonizadas por los romanos. Entonces, zonas como Baelo Claudia ahora, por ejemplo, en Cádiz, esa zona se sabe que los fenicios la trabajaban seguro. Pero claro, luego digamos que los restos que vamos a encontrar son los restos romanos. Sí, donde haya restos romanos, lo más normal es que han construido sobre otros, ¿no? Es lo que suelen hacer las culturas. Es lo que suelen hacer las culturas. Ok, bueno, pues con esto ya te paso a ti el último turno en el que puedes decir lo que tú quieras, incluyendo, pues, no sé, lo que tú quieras, y ya con ello incluyendo la despedida. Y con ello yo ya cierro y... Bueno, pues nada, desearos que os haya gustado el episodio, que os haya parecido interesante, ¿vale? Me tenéis en Instagram como @lolarrubio_ para cualquier cosita. Voy subiendo también curiosidades de diferentes cositas, porque como ya comenté con Antonio, con Carlos, en el anterior capítulo, yo también soy escritora y meto mucho en mis escritos, en mis novelas y en mis relatos sobre estas cositas que estamos hablando en estos capítulos, pues que al final inspiran mucho, ¿no? Yo siempre digo que la realidad y la historia es lo que mejor inspira. Claramente, sí. Esa historia con tantos huecos que piden esos huecos ser rellenados por escritores, eso está genial. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Lola, por este momento en el que ha habido, pues, conocimiento muy chulo y buen dinamismo. Y bueno, y gracias a todos los espectadores que hayan llegado hasta este momento, porque han absorbido cosas muy buenas. Así que bueno, nos despedimos y hasta luego. Adiós. Hasta luego.